Buenas noches, amigos cinéfilos. Hace algún tiempo nos acompañó en nuestro set de entrevistas una joven realizadora que nos contó de su historia y de sus sueños. Hoy regresa para darnos pormenores acerca de uno de esos sueños que están en vías de hacerse realidad. Disfrutemos de la entrevista y también de la crítica de Joel del Río, y yo te veo luego para despedir juntos este programa. Muy buenas noches, momento de la entrevista en Te Invito al Cine. Y nosotros tenemos hoy, o tendremos, el inmenso placer de conversar con una actriz y realizadora a la cual nuestro programa le ha estado dando seguimiento, por decirlo de alguna manera, porque ha sido nuestra invitada en varias ocasiones, porque tiene una obra que respalda absolutamente el motivo de su presencia aquí en el programa, y yo le doy las buenas noches a Catherine Gavilán. Buenas noches, Catherine, y gracias por estar aquí con nosotros, gracias por venir a conversar y sobre todo por actualizarnos de tu trabajo y de lo que estás haciendo ahora mismo para el audiovisual cubano. De todas maneras, Catherine, te repito, buenas noches, y te voy a dar tu momento también de saludar a quienes nos escuchan hoy. De todas maneras, yo quiero como refrescar para los televidentes que por alguna razón u otra no estuvieron viendo las entrevistas anteriores o tu presencia aquí en el programa, tu trabajo, un breve recorrido de trabajos tuyos, y como actriz también, como actriz y como realizadora. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a ti y al equipo del programa. Bien, yo soy graduada de la Escuela Nacional de Arte de Santiago de Cuba y del Instituto Superior de Arte en la especialidad de actuación. El motivo por el cual estuve aquí las veces anteriores ha sido por mi cortica presencia en la realización del cine cubano. Mi ópera prima fue el largometraje documental Brauer, El origen de la sombra, codirigida junto a Lisandra López Fabé. Fue un documental, o sea, fue tu primer trabajo, sí. Y es un documental que transitó con un éxito y que evidentemente tuvo un impacto grandísimo donde quiera que se vio. Qué bueno, ¿no? Qué buen debut. Sí, en realidad tuve la suerte de contar con un equipo maravilloso. Fue un equipo pequeño, pero fue un equipo súper lindo y que le brindaron muchísimo amor y mucho empeño al trabajo. Y por supuesto tuve la dicha de contar con la confianza del maestro Leo y de su representante Isabel Hernández para hacer esta película. Yo creo que si algo tengo que agradecer ha sido justamente la confianza que depositaron en mí para poder retratar esta figura a sus 80 años. Entonces sí, fue un regalazo tener a Leo. Después estuve por acá hablando un poco de mi carrera y presentando y adelantando un poco lo que vendría siendo el cortometraje Los Días, que formó parte de la obra coral que coordinó Fernando Pérez y que se estrenó el año pasado, Cuentos de un día más, y adelantando un poquitico lo que vendría siendo Perdido, el cortometraje de ficción que acabamos de rodar
y es el primer cortometraje, o sea, es la primera vez en el cine cubano que se hace una película híbrida de live action con animación 3D. A ver, vamos a parar ahí y tú nos vas a explicar el live action y la animación en 3D, sobre todo para que el público que nos está viendo y que no le quede claro el concepto, muy brevemente. Sí, a nivel internacional se conoce el término live action como, o sea, tiene dos maneras de interpretarse. Okay. Es toda aquella historia que se lleva de la animación a la acción real, y refiriéndose a la terminología híbrida, de cuando hay combinaciones de animaciones y no animación, se refiere entonces live action a la acción real, o sea, a toda aquella imagen que se capta de la acción real de la acción real. De la vida. Okay. Tu trabajo en Perdido, este corto del que tú me estás hablando, un corto de ficción que viene siendo entonces tu segundo trabajo en el que tú experimentas y trabajas y diriges la ficción. Me estás hablando de este recurso audiovisual utilizado, y a mí en esta conversación me siento como muy obligada a pensar en los grandes temas que tú utilizas en este corto de ficción. ¿Por qué te vales de este recurso para utilizar, o sea, para de alguna manera recrear todos estos grandes temas que son filosóficos y que me gustaría que los definieras tú, no yo, porque además yo no he visto ese trabajo todavía no está estrenado. He leído mucho sobre eso y conozco de la hondura temática, pero tú como realizadora eres también la guionista. Sí. Eres también la guionista, de manera que defíneme cuáles son esos grandes temas con los que tú te acercas a Perdido. A ver. Mira, te agradezco mucho la aproximación y la pregunta, porque yo creo, o sea, mi manera de aproximarme a contar las historias que cuento y las cosas que me interesan contar como realizadora, al menos en este momento de mi vida, atraviesan necesidades, obviamente necesidades y sensibilidades que son individuales. Y en lo particular, en el caso de Perdido, es una película que yo se la estoy dedicando a mi abuelo, y justamente trata del tema del amor y la necesidad de comunicación y reconciliación intergeneracional. Sí, es uno de los principales temas de este trabajo, sí. y es un tema inagotable. Sí, lo es. Yo empecé a escribir Perdido justo en el proceso de montaje de Brauer. La última escena de Brauer está el personaje sentado a la luz de una vela mirando a cámara, y sus últimas palabras son mirándonos a nosotros como realizadores, quienes estamos haciendo la película. Él nos mira y nos dice: ustedes que son los que están a la viva, ilumínenme. Yo no puedo decir que ese texto fue el antecedente de Perdido, pero lo que sí sentí, y además estaba sintiendo mucho antes cuando decidí hacer la película de Leo, es que yo empecé a notar la necesidad de contar una historia detrás del personaje. O sea, el personaje me estaba dando una información y una necesidad de comunicación tan grande que yo sentía que había que hacer una historia diferente a la que le habían hecho a Leo hasta el momento. Y con Perdido estaba yo trabajando en el montaje y sucedió. O sea, empecé a escribir el argumento. Recuerdo que estaba sentada en el sofá de la casa y empecé a escribirlo. Y enseguida empecé a pensar en mi abuelo. Y con respecto al recurso formal, yo creo que siempre tiene que ver con o sea, que la historia te va guiando a ese recurso formal que tú vas a utilizar. Claro. Pasó así con Brauer, pasó así con Los Días, que fue una película que se filmó con la intención de que fuera en plano secuencia, pero sí era muy mesurado, muy tranquilo, eran dos personajes en una sola locación. Y en este caso, cuando se está hablando de dos personajes como son Martí, su niño, y la estatua que está ahora mismo en la tribuna de Imperialista, pues entonces se imponía la necesidad de que fuera una estatua quien atravesara la ciudad, y justamente la técnica que no se había usado hasta el momento en Cuba fuera la que necesariamente estuviera en la película. Fue el recurso que para el vehículo más eficaz, en términos de expresar lo que tú querías. De todas maneras, a mí me gustaría que tú nos dijeras cómo caben en un corto de ficción
Los conflictos generacionales, las relaciones padre-hijo y Martí. ¿Cómo hiciste para todo esto? A ver, yo creo que Me imagino que haya sido un reto desde la escritura del guión, supongo. Sí, lo fue, siempre lo es, en realidad siempre lo es. Lo que pasa es que ayer yo estaba revisando la obra de Agnès Varda y en uno de sus últimos documentales, de hecho en el último documental, ella habla de 3 elementos fundamentales. Uno de ellos es la motivación para hacer cine, ¿no? La motivación, la creación y el sharing, el compartir. O sea, ¿de dónde nace la idea para hacer una película? Y ahí viene la motivación, ¿no? Yo profeso un amor inmenso por mi abuelo. Fue mi maestro, fue mi amigo, fue mi mamá, mi papá, fue mi compañero, mi confidente. Soy una martiana confesa también gracias a él. Y tengo una necesidad desde lo personal de recurrir a elementos que tienen que ver casi siempre con la reconciliación desde mi familia, desde los amigos. Y siento que el momento en el que estamos viviendo en Cuba ahora mismo es más que necesario, urgente. Urgente, absolutamente. La necesidad de sentarse a hablar, ¿sabes? De que todas las partes escuchemos la historia y lo que sentimos todas las partes. Yo recuerdo que un día estaba bajando por Obispo, entré a una biblioteca y encontré un libro de Eusebio y el momento en que abrí la página, Cuba prendida el alma, es el nombre del libro. En el momento en el que leí decía, rápido y mal, algo así como cuando no entienden a los jóvenes, si no lo podemos entender con la cabeza, pues pongamos las manos en el corazón. Era algo como eso, no era exactamente así, pero era algo como eso. Entonces yo siento que hay muchísima distancia, no solo dentro de la familia, sino de manera general en la sociedad ahora mismo que nos está rodeando. Y yo creo que ese sentarnos a hablar es urgente. Perdido es una historia que se cuenta sin texto. O sea, no hay palabra en la película. Tiene un alto sentido simbólico, hay muchos elementos simbólicos a lo largo de toda la historia. Y no me parecía prudente que ninguna palabra fuera a quizás entorpecer aquello que lo no dicho lo convierte en evidente. O sea, es la historia de un padre que sale a buscar a su hijo. No hemos hablado de la sinopsis, pero bueno, va y ya y te la adelanto. O sea, es 1 de mayo en La Habana. El niño del estatua de Martí en la tribuna de imperialistas despierta, baja, sale a caminar y el padre al despertar y no encontrarlo, se lanza de su estatua, llama a su caballo y junto con su caballo va a atravesar una ciudad que desconoce buscando a su hijo hasta su reencuentro. Entonces toda la historia transcurre con ausencia de palabra y vamos a ver este personaje atravesando los espacios, buscando a ese niño y reaccionando sin perder de vista cuál es su prioridad en ese momento a su contexto. Entonces, hasta que llega un momento en el que se reencuentran y vemos qué pasa. Pero bueno, retomando la idea anterior, sí, o sea, nace de esa necesidad. Es un homenaje que le quiero hacer a mi abuelo, alguien a quien yo amé, amo y amaré siempre, con quien no tuve exactamente los mismos ideales, pero que siempre tuvimos el respeto, el amor y el cariño para escucharnos y para retroalimentarnos de cada una de las cosas que sentíamos y que pensábamos. Entonces sí, urge sentarse a hablar, urge que nos escuchemos y creo que sí que antes, en un momento cuando pensé que no iba a poder hacer la película, o sea, en esos momentos en los que uno dice, bueno, mira, ya no me siento bien, creo que no la voy a hacer, y viene alguien que en este caso es mi pareja y me dice, oye, sí, lo tienes que hacer y vamos a hacerlo. Sí, urge contar esta historia. Qué bueno. Yo quería saber, porque me estabas hablando de Agnès Varda